Y no me acostumbro a la... ¿Ah? Y no me acostumbro. Ya está. Bueno, pues buenos días, hermano. Bueno, buenos días. Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. O no vaya a ser que un vato en Alaska nos esté viendo. Pues espero que estén todos muy bien. Hoy tenemos una clase un poco que quizás puede causar un poco de conflicto en nuestro corazón. Pero pues al final de cuentas son palabras que el Señor nos viene a que les impartamos y que primeramente nos imparta a nosotros, ¿no? Pero pues antes que nada de empezar con la clase, pues vamos a empezar con una oración. ¿Me puedes ayudar, Aileen? ¿Salto? Ok. Ahora vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a cerrar nuestros ojitos. Gracias, Señor, te damos por permitirnos estar aquí en este lugar. Te pedimos que seas tú el que hable el día de hoy y que tu palabra sea la que llene nuestros corazones. Nos ayuda a aprender más de ti y saber qué es lo que quieres para nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor. Amén. Bueno, pues hoy tenemos una clase que tiene que ver con la limpieza del corazón. No sé si muchos, bueno, pues si todos se dieron cuenta, a la hora de entrar había una silla que estaba obstruyendo y que incomodaba a la hora de entrar. Pues esta silla, pues déjenme decirle que no estaba pues nomás así de casualidad. El Señor nos dijo que nos la pusiéramos. De tal modo de que nosotros entendamos que nosotros cuando atraemos al Señor a nuestro corazón, cuando le damos ese espacio, el Señor empieza a habitar en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, de tal manera de que empieza a servir como un filtro, si lo podemos ver de esa manera, o empezamos a seguir con una vida que ya llevamos, porque pues, al final de cuentas todos venimos del mundo, ¿no? Al final de cuentas, por muchas veces de que uno haya nacido en una cuna cristiana, a menos de que hayas tenido un privilegio muy alto en los que tus padres te hayan instruido muy bien, pues empezamos a traer muchas cosas del mundo, pues, o sea, abrimos puertas espirituales. Y yo quiero hacer un poco énfasis en las puertas espirituales porque últimamente estamos hablando muchas de ellas y las vemos como cosas que muchas veces nos atormentan, pero también las puertas espirituales tienen que ver con cosas de que hay en nuestro corazón que crean cierto placer en la carne o ciertas pasiones en la carne, que pues lo podemos ver como que pues algo que nos hace bien, o sea, en el sentido carnal, pero pues son cosas que el Señor empieza a redarguir a través de ese filtro que estaba hablando, que es el Espíritu Santo, de tal manera de que el Señor funge como ese filtro, esa voz que te redarguye, esa voz que nosotros pensamos de que es nuestra conciencia, pero muchas veces es el Espíritu Santo que dice, oye, no, esto no está bien, oye, esto deja de hacerlo, oye, quítate esto, ya te había dicho que no. O muchas veces el Señor nos dice directamente en el altar o a través de los pastores. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que tener un corazón limpio y sobre todo llevar con cuidado y con entendimiento esa voz que está dentro de nuestra cabeza, que no es nuestra muchas veces, es el Espíritu Santo. Sí. Y principalmente esa voz empieza a formar parte de tu vida y empieza a escalar conforme le vas entregando tu vida al Señor, conforme vas avanzando en lo que el Señor quiere que hagas, que entregues primeramente tu vida hacia Él y empieces ese crecimiento con el Señor. Porque es importante dejar nuestra humanidad y dejar muchas veces nuestros deseos para, más que nada, para afianzarnos al Señor y tener ese crecimiento que el Señor quiere que tengamos, donde no sean más nuestros deseos, sino los deseos del Señor, que muchas veces pensamos de que muchas veces el dejarle al Señor que tome control de nuestras vidas es cortar nuestros deseos 100%, y al final de cuentas no es así. Realmente el Señor le gusta que le pidas, que busques de Él, que realmente tengas ese corazón con esa nobleza, buscarlo realmente con integridad y con amor hacia el Señor, porque Él realmente dará una buena vida, como lo hemos comentado en anteriores clases, que el Señor dará. De hecho, un versículo que comentamos que hablaba sobre de que muchas veces en los procesos se nos está tan complicado las ciertas situaciones, pero al final de cuentas el Señor lo hace y va a buscar un final en la cual tengamos un final contento hacia con el Señor. Realmente es importante afianzar nuestro corazón hacia el Señor, porque Él es el que va a hacer que nuestra vida conlleve un fruto mayor y conlleve ese crecimiento real en nuestras vidas, que realmente sea el Señor ese sustento, esa agua viva, igual que lo hizo con la mujer samaritana, en la cual ella iba a tomar agua, pues a buscar en el río agua, y se encontró con el Señor,
ella sin esperar nada, pues se encontró con el Señor y le dijo, ¿quién eres tú? O sea, ¿cómo tú siendo un hombre israelita vienes a mí y me pides, me hablas y me dices de que si realmente, porque para los que no saben, los israelitas miraban con desprecio a ciertos pueblos, como eran, por ejemplo, los samaritanos. Y al fin de cuentas ella iba a buscar agua y al fin de cuentas se encontró con el Señor. Y así hay que ir con ese corazón dispuesto a buscar con el Señor, igual que lo encontró ella, de realmente de dejar de lado nuestros afanes. Por ejemplo, ella que buscaba esa agua viva, esa agua de río, y al final se encontró con agua viva realmente del Señor. Algo que nos decía muy poderoso el Señor en el discipulado del lunes, el que acaba de ocurrir de esta semana, es que pues los planes de nuestros sueños realmente se pueden ser alineados con los planes del Señor. Nosotros tenemos que entender, y es algo que hemos mencionado anteriormente, de que el Señor conoce las necesidades de los corazones. Él sabe realmente en qué áreas carecemos, en qué buscamos, y ese Padre, ese amor, esa comprensión, esa compañía. Entonces, muchas veces pensamos de que nuestros deseos, también depende de qué deseos, ¿no? También hay que ser un poco, hay que discernir, por eso tenemos que tener ese apego al Espíritu Santo que nos hace redarguir o que nos hace ver qué son las cosas que realmente están mal en nosotros, pero pues realmente hay ciertos sueños que no son contrarios al Señor. O sea, el Señor no está en contra de que tengas riquezas, de que tengas una pareja, entre otras cosas, pero pues realmente empezamos hablando de que el tema trata sobre la limpieza del corazón, pero ¿por qué es tan importante nuestro corazón? O sea, ¿por qué el Señor busca que nosotros tengamos esa limpieza, ese cuidado? Y para entender esto yo quiero que se vayan a un versículo que si es Marcos 7, del 21 al 22. Me indican con una mano cuando estén listos. 7, 21 al 22. Marcos 7, del 21 al 22. Bueno, pues al 21 al 23. Marcos 7, 21 al 23. Ánimo, si pueden, si pueden. No me gusta la Biblia, no lo encuentro. Está antes de Apocalipsis. Ahí lo sí se le puede hacer. Antes de ir el domingo a la escuelita. Voy a comprarme 7. mis jarros. Amén. Amén. ¿Sí? Ok. Marcos 7, 21 al 23 básicamente nos da la explicación de la importancia de la pureza del corazón. Y dice así: porque dentro del corazón de los hombres están en los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Lo que yo me refería con las puertas espirituales básicamente son potestades que nosotros le damos al alma, o ciertas aperturas que le damos al enemigo para que habiten dentro de nosotros, como lo puede ser la envidia, de que pues no sé, se me ocurre el ejemplo de que en la escuela quizás por alguna situación tú no tenías algo que los demás tenían y tú empezaste a darle cabida a ese sentimiento, a ese pensamiento, y empezaste a abrir una puerta espiritual a final de cuentas que empezó a contaminar tu corazón, de tal modo de que cuando te presentas ciertas situaciones pues te encuentras de que pues lo primero que se te viene a la cabeza a la hora de mirar algo que tú no tienes es ese sentimiento de como que, ay, ¿yo por qué? Y así hay muchos ejemplos, ¿no? Pero pues a los que le quiero llevar a entender es que muchas veces arrastramos muchas cosas del mundo antes de conocer al Señor, que han ido contaminando o oscureciendo nuestro corazón, si así lo podemos ver, lo podemos imaginar de que como si fuera una enfermedad que va empezando a corroer y empieza a expandirse en nuestro corazón.
de tal modo que empieza a repercutir en los pensamientos que tenemos, en la forma que nosotros procesamos la información que nos llega, de la forma en la que nos empezamos a relacionar, de las formas en las que empezamos a ver las cosas del mundo como lo puede ser el amor. Puede que en alguna situación, en algún suceso de tu vida te hayas encontrado en una situación donde hayas estado en una relación pues que no resultó muy bien, y pues eso cambió tu percepción del amor, y al final de cuentas ese cambio, esa herida terminó contaminando tu percepción de cómo ves las cosas en la relación con el amor, de tal modo de que tú ya no puedes mirar o ya no se te hace fácil el poder expresarte porque sientes de que vas a estar dañada, que vas a estar expuesto, dañado, o que empieces a generar conductas como las que esa persona te hizo. Entonces son cosas que empezamos a cargar, que empezamos a contraer en nuestro corazón, y son esas cosas en las que el Señor nos empieza a hablar, que nos empieza a redarguir, que nos empieza a decir, hey, cuando te presentes esta situación te empieza a decir, hey, esto no está bien, hey, esto no va conforme a lo que yo he mandado que se predicara en la iglesia, o con lo que has leído en la Biblia, o con lo que yo te he dicho cuando te he ministrado. Entonces nosotros tenemos que empezar a darle esa cabida, esa obediencia, si lo podemos, bueno, pues se tiene que ver así como esa obediencia, para poder empezar a quitar todas esas mochilas y esas cargas que al final de cuentas que lo único que van a hacer es que seamos infelices, que empezamos a enfocarnos, que nos empiecen a separar del Señor, que nos empiecen a quitar esa paz que realmente prácticamente todos hemos sentido cuando vamos a la iglesia, que quizás a veces algunas prédicas son muy fuertes, que nos empiezan a tirar piedras por todos lados. Pero pues uno cuando hay veces, así como hay prédicas así, hay prédicas de que te llega el corazón y dices, Señor, esto era para mí. O quizás en la predicación te cayeron piedras, pero fuiste al altar a orar al Señor y te dio ese gozo, ese amor. O el pastor te fue y te ministró y te dio esa palabra que necesitabas. Y esa es la forma que el Señor actúa y empieza a llenar tu corazón de esa paz. Y lo que nos hablaba el Señor es que nosotros tenemos que empezar a abrazar esa paz, a buscar esa paz, y esa paz se puede mantener empezando a limpiar esas áreas. Pero no buscamos una paz momentánea, sino una paz permanente, porque también nos hablaba del Señor de que muchas personas van a la iglesia a solamente sentir esa paz, salen y esa paz se va, solamente para sentirla en un momento. Imagino que en el momento que han ido a la iglesia han sentido esa paz, y en el momento de que salen, pues realmente esa paz, conforme va avanzando las horas o el día, pues al final de cuentas esa paz se termina yendo por diferentes situaciones, y tiene que ser esa paz en la cual sea completa en el Señor, que realmente la vas a encontrar. Entre más te abundes en el Señor, más esa paz vas a encontrar. Y obviamente hay situaciones en las cuales hay procesos, como hablamos en la clase pasada, hay situaciones externas en las cuales entras a ciertas situaciones en las cuales eres probado ante los ojos del Señor, pero realmente buscar esa paz permanente, ese cambio permanente, lo que es en el Señor. Y por ejemplo, por poner un ejemplo que hemos hablado mucho del rey Saúl, no sé si recuerdan del rey Saúl, más o menos, de que lo hemos hablado tantas veces, que el rey Saúl en cierta manera, él nació, por así decirlo, para ser rey. Estas cosas en la cual su corazón empieza a transformarse en esa oscuridad, de vez de encontrarse en esa luz hacia con el Señor. Digo esa oscuridad en el sentido de que empezar más a agradar a los ojos del mundo, del pueblo, a los ojos del Señor. Y eso lo vemos cuando el rey Saúl recibe el mandato de que al momento de ir a atacar a un cierto pueblo, el Señor le dice que destruya todo, ya sea hombre, mujer, ganado, cualquier cosa que lo destruya, que no quede nada vivo. Pero al final de cuentas, para tratar de agradarle al pueblo, termina corrompiendo lo que el Señor quería que hiciera. Y al final de cuentas cae una maldición en su vida, que al final de cuentas entra esa oscuridad en su vida. Y realmente es muy importante ser obediente hacia el Señor, realmente con integridad y con amor, realmente como lo miraba el rey David, que realmente el Señor lo miraba con buenos ojos a David, porque era obediente hacia las obediencias de que el Señor le mandaba.
Y realmente es importante tener cuidado de nuestro corazón, porque ahí, como dice una palabra, que de ahí el corazón emana la vida realmente, que es ese corazón que realmente, que es la puerta principal a cualquier cosa que realmente, de lo que se hace, las maldiciones, diferentes situaciones en las cuales ahí es la primera puerta que entra diferentes situaciones. Yo siento de que las bases de estos temas parten sobre todo del entendimiento y de la decisión. Una vez que tú entiendes de que, voy a empezar a repetir cosas de que hemos visto en otras clases, pero pues al final de cuentas son temas que el Señor, si se dan cuenta, va hilando y va llevando un proceso para que tú empieces a ver las cosas como Él las quiere que las veas con un orden, con un entendimiento, de tal manera de que una vez que tú entiendes de que tu Señor, tu Dios, tiene pensamientos de paz, tiene pensamientos de gloria, de bendición, de limpieza, de quitarte todas esas cargas, todo eso que el enemigo se ha encargado de hacerte daño, todas esas depresiones, soledades. Una vez que tú entiendes, es fundamental tomar la decisión, porque una vez que tú tomas la decisión empiezas a hacerle caso al Espíritu Santo, le empiezas a hacer caso a ese depósito que hizo el Señor a través de su Espíritu, para que tú empieces a empezar a ver, a discernir lo que está bien y lo que está mal, y empieces a empezar a limpiar, y empieces a deshacer todo eso que hizo el enemigo. Ya sé que en las últimas clases hemos hablado un poco de los procesos y cosas que uno dice, no, pues la paz, pues mi Señor tiene pensamientos de paz, pero pues en el proceso muchas veces lo que menos se vive es paz, a veces también por uno mismo, pero al final de cuentas son cosas que uno tiene que aprender y en las cuales uno se va puliendo y va formando ese carácter para que cuando tú llegues no seas una persona débil, que cualquier pensamiento, cualquier argumento del enemigo, de otra persona te haga caer, te haga empezar a desistir. Una cosa que mencionaba mi hermano que se me hace muy importante y queda perfecto con el ejemplo del rey Saúl, y no solo del rey Saúl, sino de los libros de reyes que actualmente estamos leyendo ahí en la guía bíblica que estamos siguiendo ahí en la página de la iglesia, que en la primera y segunda de Reyes vemos cómo empieza esa relación en la cual los reyes de Israel empiezan a darle la apertura al Señor en su corazón, empiezan a hacer las cosas bien, pero a poco empiezan a desechar el Señor, empiezan a desechar ese discernimiento, esos mandamientos, de tal modo de que empiezan a desechar el depósito que estamos hablando que puso el Señor en sus corazones, de que hey, eso está mal, eso está bien, de ese discernimiento que cuando te encuentras en una situación te empiezas a decir, hey, esto no es lo que el Señor quiere, esto no es lo que has visto tú en las predicaciones, esto no es lo que tú has visto en la lectura, esto no va conforme a los valores de la iglesia, de tal modo de que tú cuando empiezas a desplazar el Señor y empiezas a quitarlo de tu corazón, empiezas a dar entrada libre a, pues lo podemos ver como espíritus, o como empezamos a abrir puertas espirituales y empezamos a darles apertura de lleno para que el enemigo empiece a introducir y empiece a llenar ese vacío que nosotros quitamos al Señor, porque al final de cuentas el Señor está ocupando un lugar en nuestro corazón, lo quitamos y queda un hueco en nuestro corazón, y el enemigo empieza a tratar de llenar ese vacío que ha dejado a través de placeres, de pasiones de mundanas, de tal modo de que empieza a encaminarte a un camino de perdición, de muerte. Al final de cuentas que te va a empezar a potenciar, a desarrollar aún más todas esas cosas que tú empezaste a vivir cuando no conocías al Señor, esas depresiones, esas soledades, esas inseguridades, esas cosas de que el enemigo quizás en un momento al principio empiezan a verse de que hay bien chilas, por ejemplo las modas, entre otras cosas, se empiezan a ver chiles y quizás o los vicios, de que la pisteada y eso, pero al principio pues de que jiji, bien chilo, pero pues empieza a cargar poco a poco enfermedad de nuestro corazón, empieza a cargar pues espíritus que empiezan a atormentarnos, que empiezan a alejarnos al final de cuentas de la paz que el Señor quiere para nosotros. Y algo que nos decía el Señor, que le dijéramos que es importante entender de que no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y al mismo tiempo al enemigo.
es importante tener la elección firme de servir al Señor, que sea 100% el Señor en nuestro corazón, o servir al mundo. Porque es importante entender que no se puede servir a dos señores, realmente tienes que servir a un solo Señor, que realmente hay que ser el que gobierne tu vida, porque el Señor en cierta manera es un Dios celoso, que en la cual demanda un cierto compromiso realmente. Obviamente no es un compromiso en la cual es una exigencia total o sea, sí es una exigencia en la cual de caminar con el Señor, pero no de una forma como tú lo veas, de una forma militar, de una forma estricta, de que firmes, atento, o sea, simplemente tener esa conciencia, de ese conocimiento realmente de tu Señor, y empezar que empiece a abundar en tu corazón. Y conforme vas creciendo con el Señor y empiezas a conocerlo, te vas enamorando realmente. Y realmente es un amor genuino, no es un amor obligado, que realmente muchas veces lo vemos en el mundo, que muchas veces por conveniencia, que lo vemos con gente de que al final de cuentas se terminan acercando con nosotros, o al final de cuentas por conveniencia, sino el Señor realmente no pide algo firme en lo cual, solamente lo único que pide el Señor realmente es que tengas la convicción de seguirlo, que realmente tengas ese corazón dispuesto hacia con el Señor, igual que estuvo la silla ahí, la silla puesta ahí, que al final de cuentas nadie la movió, al final de cuentas todos terminamos pasando por la silla, al final de cuentas de que obstruyera. Y muchas veces así es el Señor con nosotros, en ciertas situaciones en la cual está esos pensamientos de cuando el Señor empieza a tener ese crecimiento en nuestro corazón y en nuestra vida, vendrán esos pensamientos en la cual está ese pensamiento de que, oye, por ejemplo, Joel, checa, esto que estás haciendo está mal, realmente las cosas como se te comentaron, por ejemplo, lo que leíste, de que hay que tener cuidado con los pensamientos de maldad, por así decirlo, de que yo empiezo a darle hilo a esos pensamientos. Ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a hablar a tu vida, y realmente es importante entender de quitar la silla o que permanezca la silla ahí, en la cual ese sentimiento de que el Señor está teniendo ese crecimiento, esa abundancia en tu corazón, que realmente esté ese crecimiento pues, fundamental en la vida de cada uno. Amén. Según el Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esto tiene que ver, o sea, lo que estamos comentando, lo que estaba comentando mi hermano y lo que yo estaba comentando anteriormente, de que nosotros nos presentamos en situaciones donde este discernimiento nos empieza a decir: hey, no, esto no es por buen camino, esto no es conforme a lo que yo quiero. ¿Qué ejemplos podemos ver como pasiones juveniles? Pueden ser modas, tendencias, seguir el rollo de que, por ejemplo, de que ir de fiesta en fiesta. De fiesta en fiesta en el sentido de que, o sea, no estaba en sí la fiesta intrínsecamente hablando, no es algo malo, porque pues se puede ver en la Biblia cómo pues el Señor le da como mandato al pueblo de Israel de que celebren ciertas fiestas. Realmente la fiesta no es mala, pero en el contexto donde esas fiestas van a conllevar pues perdición o sentimientos que nosotros nos pueden empezar a redarguir, no redarguir, sino tambalear nuestro corazón y nuestra firmeza con el Señor. Ahí es cuando nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y ser obedientes a los que nos dice el Espíritu Santo. Así como también pueden ser tendencias, modas y seguir el cotorreo, también pueden ser amores. Muchas veces nos encontramos en situaciones donde el Señor nos dice, los pastores nos dicen de que hay amores que no nos convienen, que hay cosas que no son en nuestro tiempo, que no tenemos que escarbar, y empezamos a ir en contra del Señor y empezamos a darle apertura al enemigo para que empiece a orar negativamente en nuestro corazón. Al final de cuentas empieza a obstruir nuestro camino, nuestro desarrollo en el Espíritu, nuestro desarrollo en el Señor, nuestro apego en el Señor. Así como también puede haber muchos contextos según la relación, ¿no? Como así como puede ser, tampoco es de que tengas que salir corriendo, ¿no? O sea, puede haber de que si tú ya puedes estar casado con una persona y esa persona empieza a tener comportamientos que no van, pues a lo mejor puede que el enemigo puede estar descargando momentáneamente o empiece a atacar a esa persona, y no por eso pues tienes que salir huyendo, ¿no? O sea, es muy contextual, pero pues ya de plano, si ni con ayuda, pues ahí sí, pues ahí sales corriendo, ¿no? Pero al final de cuentas son cosas que uno tiene que tener mucho cuidado, y sobre todo ser sincero con uno mismo, porque muchas veces caemos en el error
de que pues uno mismo se empieza a echar mentiras, uno mismo se empieza a decir, no, pues no pasa nada, que esto pues ni al caso, de que pues cómo va a ir en contra del Señor, cuando muchas veces el Señor directamente te lo explica y te lo dice. Entonces son cosas que uno tiene que tener mucho cuidado de no ir en contracorriente del Señor, porque como decimos, cuando uno empieza a desplazar al Señor en su corazón, empieza a crear vacíos donde el enemigo se empieza a meter y empieza a obrar negativamente en nosotros. Y eso, por ejemplo, lo vemos con Salomón. Y al final de cuentas, esa por así decirlo, ¿cómo puedo decirlo? Ese afán, por ejemplo, él tenía el afán de, pues, los que conocen la historia de Salomón, pues, tuvo cientos de mujeres, siendo rey de Israel, y tuvo mujeres de diferentes etnias, diferentes países, por así decirlo, diferentes reinados en esa época. Y al final de cuentas tuvo tantas mujeres que al final de cuentas las mismas, ¿cómo puedo decirlo? Las mismas costumbres de las mujeres las terminó adoptando él por la misma presión tal vez, o la misma, estar rodeado de esas mujeres. Al final de cuentas lo desviaron de lo que sería, de lo que el Señor tenía para él, pues realmente. Y al final de cuentas, tal vez para nosotros no son las mujeres, pero al final de cuentas cada quien tiene algo en particular en la cual puede ser que nos decide realmente del camino del Señor, como lo fue con Salomón, o por ejemplo como lo fue con Sansón, que realmente también fue una mujer la cual fue lo que la desvió. Y no manches, si ahorita me quedo cuenta, las mujeres son... hay que tener cuidado con las mujeres, ¿no es cierto? Pero realmente cada quien tiene algo en particular en la cual puede tener esa desviación realmente con el Señor. Igual que como lo comento con Salomón, tal vez como fue con Judas, realmente, que al fin de cuentas la avaricia del dinero fue lo que también corrompió su vida, y al fin de cuentas apartándose del camino del Señor, que realmente era llamado a ser un apóstol y realmente ser parte de los 12, y al fin de cuentas lo que terminó corrompiendo fue la avaricia. Y hay que tener cuidado con los placeres realmente momentáneos que da el mundo, sino buscar realmente el reino de Dios, buscar su justicia, y realmente conforme vamos avanzando, créanme que el Señor va a ir dando a cada uno conforme va sanando su corazón, va sanando sus pensamientos, y ahí es cuando realmente empieza esas recompensas que realmente el Señor, esas bendiciones que realmente el Señor da cuando entrega su vida 100% hacia el Señor, y empieza ese cambio realmente en nuestras vidas. Sí, al menos cuando empezamos a ver esas promesas cumplidas, empezamos a ver realmente eso que está escrito en la palabra, esas bendiciones de que se les daba a los profetas o a la gente que era obediente al Señor, y esas cosas que el Señor al final de cuentas quiere para nuestro corazón, la paz, la bendición, la prosperidad, entre otras cosas. Hasta aquí no hay ninguna pregunta. No, que digo que queda bien claro siempre. No, la verdad no es un tema muy extenso, les siento que es un tema un poco más, pues, sencillo, de cierta forma. Pero algo que puede que suene medio fuerte, que el Señor nos comentaba, que nos dijo a nosotros primero, pero también nos dijo que lo hiciéramos a ustedes, que tiene que ver con servir a los dos señores. El Señor nos dijo, si realmente están tan afanados, o realmente este discernimiento o este redargüimiento que yo les doy en su corazón a la hora de que ustedes hacen cosas malas, les pesa tanto y pesa más que mí, quítenme de su corazón, quítenme. Y el Señor nos decía que Él no quiere ser un plato de segunda mesa. O sea, lo sirves con todo el corazón, o lo amas con todo tu corazón, o no lo ames, o quítalo de tu corazón directamente. Pero es que al final de cuentas, es lo que hablaba hace poquito Joel, que decía que era un Dios celoso. ¿Pero por qué es un Dios celoso? Pues cuando entramos en contexto, realmente tiene sentido que sea un Dios celoso, porque nos encontramos situaciones donde nos empezamos a afanar en otras cosas y empezamos a desplazar el Señor de nuestro corazón, ya sea por una pareja, por pasiones, por afanes, entre otras cosas, de tal modo de que empieza a ir en contrario a lo que el Señor quiere para nosotros, en lo que el Señor tiene, y Él mira de que esos caminos no nos va a llevar a ese amor, a esa plenitud, sino de que lo estás prefiriendo a Él sobre las demás cosas. Ahí es cuando recae el entendimiento de que el Señor, pues, si tú quieres algo, tienes una necesidad de algo, pídesela a Él, trabaja en Él, porque al final de cuentas
son cosas, yo lo miro más o menos también como una pareja, hasta cierto punto, ¿no? O sea, no de forma literal, pero pues así tú estás con alguien, y empiezas de que empezar a mirar para los lados, y empezar a coquetear con otras personas, y empezar a tomar actitudes de que tú sabes que no están bien y que esta persona no se siente a gusto con eso, pues esa persona se va a sentir mal, se va a sentir desplazada, se va a sentir sentida, se va a sentir enojada, porque realmente cuando conocemos al Señor, el Señor nos empieza a brindar esas bendiciones, esa paz, esas promesas. Entonces como que, ok, todo lo que me está, todo lo que yo te estoy ofreciendo, todo lo que yo te estoy dando, me lo está rechazando en mi cara, prácticamente. Así que hay que tener mucho cuidado y, como decía anteriormente, siento que todo base de un entendimiento. Entiende quién es tu Dios, entiende los pensamientos que tiene tu Dios para ti. Si no sabes cuáles son los pensamientos que tiene Dios para ti, pues acércate a los pastores. Pues hay muchas formas, hay muchos conductos por los cuales el Señor te puede llegar a saber todas esas cosas. En la predicación pasada hablábamos mucho en los procesos que no tenemos un Dios mudo. Realmente tú, cuando le pides de corazón y con toda voluntad, realmente con sinceridad en el corazón, el Señor te va a responder, ya sea por los pastores, por sueños. Y me encanta poner este ejemplo: ahí es un burro hablar, o sea, que te va a llegar el mensaje, te va a llegar, solo búscalo. Si no sabes realmente lo que tiene el Señor para ti, busca, porque el Señor, estoy seguro de que para todos tiene algo, para todos. No es de que nomás nosotros, de que podemos que estar sirviendo, o no, o sea, de que porque nosotros quizás estamos de cierta forma al frente de ciertas cosas, o de que estamos tomando un lugar en la congregación, nomás nosotros vamos a ser bendecidos. Absolutamente no, somos todos, al final de cuentas todos somos hijos. Al final de cuentas quizás el servicio depende más un poco de la voluntad, pero si tú le entregas tu corazón al Señor, el Señor no te va a dejar con las manos cerradas. El Señor no te... Porque el Señor entiende las situaciones y tú quizás no tienes el tiempo, no tienes la posibilidad por ciertas situaciones que hayas pasado en tu vida, o que contextos en las que pues se te es imposible servir en la iglesia. El Señor el Señor entiende, el Señor pues, o sea, no te va a dar superpoderes, no te, o sea, en el sentido de que pues, o sea, no va a tener el tiempo para que tú vayas a la iglesia, sino de que entiende la situación. Y el Señor, siempre y cuando le des ese espacio, ese tiempo, esa búsqueda, el Señor te va a bendecir. Y obviamente seas obediente. Esa es una base fundamental, que tienes que ser obediente, porque al final de cuentas, para ser merecedor, porque realmente no somos merecedores, ¿no? Pero pues para ser mínimamente merecedores de algo, tenemos que demostrarlo con nuestras acciones. No es de que, ay, Señor, dame $1 millón. No, pues, o sea, si me lo doy, si me lo da y no vivo un proceso, o no vivo, pues sí, ese proceso que me va a hacer capaz de demostrar y forjar ese carácter, pues quizás me da ese $1 millón y pues me petateo y me voy de que cotorreo y se me va el rollo, ¿sabes cómo? Entonces por eso tenemos que demostrar y ser sometidos a cierto proceso para que nosotros seamos bendecidos. Pero pues, como comentaba antes, todos tenemos una promesa, todos tenemos algo, todos son merecedores, no, ¿cómo lo puedo decir? Todos tienen, el Señor tiene guardado algo para todos. Eso que no les quepa dudas. Y algo como decía el hermano, de que todos somos hijos. Realmente el que quiera ser hijo, realmente está la puerta abierta. O sea, no hay exclusión de nadie. Realmente el que tenga la disposición en su corazón realmente de buscar al Señor y realmente plantearse de que, Señor, realmente te voy a servir y realmente voy a obedecer tus mandamientos y voy a seguirte como dijo mi hermano, de que la obediencia es algo muy importante. Y créanme que no se van a arrepentir. Yo, por ejemplo, cuando empecé a realmente sentir ese cambio en mi vida, voy a empezar desde atrás, que conforme, mismo que de frente, ¿no? Desde el pasado, yo pues realmente tenía una vida, por decirlo, en el mundo, pues obviamente el mundo de que pues iba con mis amigos, salía de fiesta, pues me la pasaba en la casa, me la pasaba en la computadora, realmente no una vida productiva, una vida bastante blanco y negro. Realmente la miraba, si lo veo el pasado, ahorita como estoy ahorita, veo el pasado, realmente era una vida en blanco y negro, sin rumbo realmente. Pero conforme ese día que realmente recibí esa palabra, recibí ese llamado del Señor, y conforme fui avanzando en los planes del Señor y que Él me moldeó en los procesos,
Y conforme fui avanzando con el tiempo, realmente no es un desperdicio cada segundo, cada minuto, cada día, cada hora, o sea, no es un desperdicio realmente cada cosa que le he dedicado al Señor, porque realmente el hombre que soy ahora, al hombre que fui pasado, realmente soy una persona muy, muy, muy diferente, porque realmente el Señor ha hecho un cambio realmente en mi vida, y yo lo noto en ciertas cosas que realmente me pongo a pensar de cosas que hacía en el pasado, a cosas como que las veo de una forma distinta y las actúo de una forma distinta. Realmente se ve que realmente el Señor ha hecho un cambio realmente en mi vida. Y a veces pienso de que pues realmente me siento igual, pero realmente me planteo que las situaciones, me planteo en las situaciones que realmente pasé en el pasado y cómo las paso hoy en el presente. Soy una persona muy distinta y eso se lo debo totalmente al Señor, porque Él es realmente el que ha puesto ese cambio realmente en mi vida, porque he puesto esa disposición en el Señor. Y hay muchas situaciones en las cuales realmente no entendemos que pasan, pero pasan por un objetivo principal, que es nuestro crecimiento, que el Señor no tiene pensamientos de mal, sino de bien. Él quiere que tengamos ese crecimiento realmente como hombre y como mujer. El Señor quiere que seas esa mujer en la cual que realmente haya esa abundancia en su corazón, que al momento de que esté en el altar haya esa adoración firme en el Señor, que realmente va a sentir ese gozo firme, no un gozo momentáneo como lo planteamos al principio, sino un gozo que va a durar durante mucho tiempo, realmente durante mucho tiempo. Y yo sé que el Señor ha cambiado realmente mi vida y mi corazón, y se los comparto realmente porque es así realmente. Amén. Al final de cuentas, de eso se trata de la finalidad de la clase. Muchos, o sea, nosotros hablamos de quizás de las recompensas, quizás un poco más terrenalmente hablando de bendiciones monetarias, entre otras cosas, pero lo que decía Joel y que yo también lo he vivido, que quizás a veces en el proceso, cuando terminas ciertos procesos, quizás no dices, pues tengo más dinero que antes o vivo materialmente mejor que antes, pero realmente la paz y la bendición conlleva el cambio que hubo en tu vida, la limpieza de las impurezas, de las cargas, de la soledad que se te quitó, al final, porque el Señor te hizo ver realmente las cosas como eran, o quizás no las cosas como eran, o simplemente se encargó de sanar y darte ese amor que necesitabas. Al final de cuentas también esa es la bendición, el cambio en tu vida, el cambio en tus actitudes, el que te sientas bien contigo mismo y sentir que eres congruente con tus sentimientos y con tu manera de pensar con el Señor, porque al final de cuentas uno muchas veces es muy incongruente cuando está en el mundo, porque te mueves bajo las pasiones, bajo el sentimiento, bajo muchas veces el romanticismo que uno mira en lo que te vende, pues las series, las películas, que te lo hacen ver como que, pues todo color de rosas y así, pero cuando quizás las tienes, dices, no, pues realmente eso no es lo que me llena, me sigo sintiendo solo, me sigo sintiendo infeliz. Y esas son las cosas que, así como el Señor te puede bendecir monetariamente y con cosas materiales, son las cosas que realmente cobran el valor en tu vida y dicen, Señor, muchas gracias. Porque todos estos pesares que ni me aguantaba mi pensamiento, de que me comportaba muy mal con otras personas, de que me preguntaba de que cómo voy a encontrar quizás una pareja, o cómo alguien me va a caer siendo como soy, o teniendo ese pensamiento de egoísmo de que, o de egocentrismo de que, todo lo puedo, o realmente en tu corazón reside una inseguridad que como mecanismo de defensa hace que tú te sientas así de que, pues que todo lo puedo, pero al final de cuentas dentro de tu corazón tú sabes que realmente no, porque pues has experimentado fracasos, de pérdidas, decepciones, y son las cosas de que uno va cargando y que el Señor te empieza a limpiar, siempre y cuando tú seas obediente y le empiezas a dar ese discernimiento al Espíritu Santo y la obediencia. Al final de cuentas ese es el objetivo de la clase, Sí. y dar un poco de conclusión, así la forma para llegar a todas estas cosas, como mencionaba antes, es abrazar lo que el Señor ha puesto en tu corazón, el no servir a dos señores, porque el Señor si no te va a pelar. El Señor se va a dar cuenta de que realmente tu pensamiento y tu firmeza no está con Él, sino en tu carne, en tus pasiones. Y quizás a lo mejor el Señor puede mirarte y decir, pues es parte de un proceso, quizás está muy inmaduro, pero pues realmente si tú no te sometes, no vas a vivir este proceso como tiene que ser, y no va a ser depurado para que cuando lleguen esas bendiciones, o realmente no te vas a someter para que en ese proceso sea limpiado
esa depresión, esa soledad, eso que comentábamos al final de cuentas la clase pasada cuando hicimos la enseñanza gráfica de los papelitos, de que el enemigo se encarga de ponernos de que soledades, ansiedades, vicios, depresiones, problemas de identidad, vacíos, de que nosotros sentimos de que estamos sin rumbo, que no sabemos qué hacemos aquí. Esas son las cosas que el Señor en el proceso empieza a limpiarte, pero te tienes que dejar y ser obediente a lo que el Espíritu Santo te dice. Algo, por ejemplo, o sea, realmente hay que ser honestos. Realmente, ¿cuántas historias sabemos en el mundo que realmente personas que vivieron en el mundo y al final de cuentas al final de cuentas su vida terminó con soledad, con tristeza, con diferentes espíritus en la cual terminó su vida negativamente? Y realmente, ¿cuántas personas sabemos que realmente sirvieron al Señor? O sea, realmente fielmente, y realmente sirvieron con toda su vida, y realmente su vida realmente tuvo una productividad realmente real. No fue algo momentáneo, sino fue un crecimiento real. Realmente las cosas con el crecimiento del Señor no son momentáneas como lo da el mundo, sino son eternas. Esas cosas eternas en las cuales muchas veces no lo vamos a ver en este mundo, sino en el mundo que viene. Pero realmente está ese crecimiento real en el Señor, en la cual no es un tiempo que lo vamos a tomar, que no es un tiempo en vano, sino es un tiempo proactivo que realmente va a ser así, no algo momentáneo, que este mundo realmente es un mundo que va a pasar y realmente somos llamados para un mundo real, un mundo que es eterno realmente, y realmente no hay que entregar nuestro tiempo a cosas pasajeras, tal vez a salir de fiesta, a algunos que les gustan videojuegos, pues pasársela todo el tiempo en videojuegos, o cosas así, pues que realmente no tienen una productividad real. Y realmente una productividad real sería seguir los pasos del Señor, seguir los caminos del Señor, seguir los reglamentos en el Señor. Y ustedes me preguntarán, ¿qué tendría que hacer yo para realmente empezar a entregarle mi vida al Señor? Pues para empezar, aceptar a Cristo como tu Salvador, y de ahí ir empezando, por ejemplo, con algo tan sencillo que realmente todos tenemos en la mano: leer la Biblia, asistir al culto los domingos, los sábados con los jóvenes que estamos a las 7 de la tarde en la avenida Amelia No, pero realmente esas pequeñas cositas que realmente el Señor va ganando tu corazón, que es asistir a esos lugares, a tomar un poco de tiempo leyendo la Biblia, y vas empezando realmente a conocer al Señor en las oraciones también. Amén. Al final de cuentas son medios en los que el Señor se comunica contigo, son medios con los cuales el Señor te hace saber lo que piensa, lo que está bien, lo que está mal, lo que tienes que hacer. Pero no quiero que se confunda esto y que pensar de que tienes que renunciar a todo lo que tú eres. O sea, tampoco se trata de eso. O sea, por eso es importante, y empezábamos con el tema del Espíritu Santo y la forma en la que te habla. Hay cosas que quizás están bien en ti y no contraen realmente una negatividad o una corriente contraria a lo que el Señor tiene en tu corazón. Por eso también hay que ser inteligentes, no ser porque ahí entraremos en una religiosidad de que pues tenemos que ser como perfectos, como robots. Pues realmente no. O sea, realmente cada quien tiene de que sus hobbies, sus pasiones, su esencia, a fin de cuentas, que el Señor tampoco quiere que la quitemos, porque a fin de cuentas el Señor la puso, la esencia que nosotros tenemos. No se trata de cambiar totalmente lo que somos, sino de tener esa apertura al oído, a la mente, y tener ese discernimiento para que el Espíritu Santo, cuando te diga actuar de forma correcta, para que seas procesado de forma correcta y seas limpiado. Yo quiero leer un versículo de Apocalipsis para concluir, que es... ¿Sí? Es Apocalipsis 3:16. Está entre Génesis y Apocalipsis. 3 o 13. 3:16. Listo. Amén. 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 ¿Listos? Amén. Para concluir, quiero leer
este versículo porque quiero hacer mucho hincapié, porque el Señor nos hizo mucho hincapié que hiciéramos sobre este tema, que es: no sirvas a dos señores, no sirvas a dos, no seas un hombre de doble ánimo. Que el Señor, si le vas a servir al Señor y quieres ser limpiado y tener las bendiciones y las promesas que el Señor quiere, entrégale tu corazón y sírvele con todo el alma y ámalo con todo tu corazón. De tal manera que Apocalipsis 3:16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fuerte, fuerte. Así que pues realmente, si nosotros no tenemos esa apertura a cambiar, a abrir nuestro corazón y amar al Señor de todo corazón, no vamos a recibir esa limpieza. Todas esas cosas que nos hablan en las prédicas, que nos hablan en nuestras ministraciones, cuando pasamos al altar, o ya sea por audio por los pastores o cuando se acaba el culto, no lo vas a llegar a recibir, a cumplir, si no tienes esa devoción, ese amor, esa firmeza y esa voluntad de seguir al Señor. Y si no hay preguntas, Y al final de cuentas, como, o sea, realmente el decirlo es darle vuelta a todo. Realmente, si tú sigues a dos señores, al final de cuentas, como dice mi hermano, no sirves a ninguno. Estás en un sitio, probablemente estás caminando en un sitio que realmente es pues incorrecto, pues sí, de cierta manera, pero al final de cuentas, en esa tibieza realmente estás sirviendo más al enemigo que al mismo Señor, porque el Señor demanda que le entregues tu vida 100%, que le entregues ese corazón, esa disposición con el Señor. En muchas situaciones no es fácil, en situaciones de que realmente nosotros no lo hacemos que sea fácil, esas situaciones que el Señor nos demanda que dejemos de ese lado esa situación que para nosotros es algo tan importante, tal vez el jugar videojuegos, pero al momento demanda tanto tiempo en nuestras vidas el jugar videojuegos, que al final de cuentas quita esa importancia del Señor en nuestro corazón, y hay que tener en cuenta realmente irnos con eso en la cabeza, que sería algo que realmente le estorba en nuestra vida al Señor. al final de cuentas todo requiere un equilibrio. Quizás un equilibrio un poco más balanceado es el Señor, porque el Señor, cuando ya te empieza a tratar, empieza a desarrollarte, va a haber un momento que quizás va a ocupar un poco más de tu vida, pero pues ya va a ser un plan donde tú vas a estar de que gozoso y con el entendimiento de que Señor, Simón. Y para concluir, si hemos leído la Biblia y de que el Viejo Testamento que es Éxodo empieza lo Israel, ¿no? Sí. El camino de Israel, realmente lo que los llevó a tanto sufrimiento, tanto dolor, tanto proceso, tanta crueldad, es porque se servían a dos señores, no tenían esa firmeza con el Señor. Llegaba un momento donde pues le dejaban de hacer caso al Señor, empezaban a quitarlo de su corazón y empiezan a servir de otros dioses o simplemente a la carne. Y pues si tienen curiosidad, ahí están las consecuencias. No tardaron mucho en ver ciertas promesas, algunas promesas ni siquiera las tuvieron, sufrieron mucho, murieron muchas personas. Entonces son cosas, quizás nosotros no estamos en el Viejo Testamento y quizás no vamos a caer muertos o quizás no van a morir personas, pero al final de cuentas vamos a caer estancados en lo mismo, en una soledad, en una depresión quizás, en complejos, en problemas de identidad, en inseguridades. Y nos vamos a quedar así, si no avanzamos. Yo quería pues más que nada dar una invitación a que tengamos un corazón dispuesto, porque pues si nosotros no hacemos nuestro corazón dispuesto, pues el Señor jamás va a entrar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no, pues simplemente no se puede si nosotros no queremos de tomar esa decisión de seguir al Señor con todo nuestro corazón. Y así como dicen Joel y Gael, de amarlo incondicionalmente mucho, porque ¿a quién le gusta ser amado a medias? Sí. O sea, a nadie le gusta que lo amen a medias. Entonces de no ver, pues así como dicen, para otros lados. Muchas veces es muy difícil abrir nuestro corazón, pero si lo intentamos, aunque sea un poquito, el Señor de alguna otra forma también va a entrar. Y es muy difícil, como por ejemplo tener
varias cosas como de que leer la Biblia y así, pero vas a ir agarrando ese amor, vas a ir agarrando esa intriga de querer estar ahí. No tenemos que ser venir cambiados al Señor, sino que el Señor nos va a cambiar a nosotros para que encontremos esa pasión. Amén, totalmente. Básicamente lo que comentaba Eli al principio, lo de la disposición, nadie va a entrar si no le abres la puerta de tu casa. Nos animó que se brinca la barda, vente por el lado. O sea, primeramente tú tienes que abrir la puerta y decir, Señor, pues aquí estoy. Dice la Biblia, he aquí, yo soy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y como dice Eli, aunque quizás al principio es un poco complicado, depende de la persona, pero el Señor se encarga de enamorarte en el proceso. De eso no tengan duda. Lo digo por experiencia. Y si no hay dudas en línea, ¿no? Sabiendo Preguntas de ustedes, alguna pregunta y que quieran saber, les quedaron. La Si curiosidad. no se preguntan, nosotros no vamos a preguntar. Sí. ¿De qué se trata el tema? No, pues ser conscientes que también todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Así que A mí de eso se trata el libro del albedrío. O sea, ¿Todo qué, perdón? no todo nos conviene. Ah, ok. todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. O sea, es que cuando caemos en el entendimiento, o sea, realmente mi Señor, o sea, ¿para qué iba a crear robots que lo amaban nomás porque sí, sabes? Como, o sea, de que yo te creé. O sea, realmente yo siento que es el chiste del libre albedrío, que tú lo ames por voluntad, porque tú quieras, no porque así naciste, así te diseñé y a fuerzas. No, de que pues enamórate de mí, quéreme por lo que soy, por lo que realmente te quiero dar y lo que quiero significar en tu vida. Preguntas, échale. Curiosidades, tener una que puede que limpieza? no. También puede ser que no sean del tema, o sea, pueden ser también cosas de que ustedes tengan una espinita o algo así. ¿Saben cómo tener una limpieza espiritual? No saben, chavos. Hermano, no vas a prender el cerebro para la pregunta. Bueno, pues la limpieza espiritual, de hecho, se va a abrir un curso en agosto que vienen varios discipulados que están bien perrones, dentro de los cuales ahí viene, creo que Jesús participó en varios, en los cuales uno era la limpieza espiritual y lo que hablaba el Señor en ese discipulado, que era de una forma de limpiarnos, es empezar a escarbar en nuestra mente. Primeramente tienes que ser sincero contigo mismo, porque pues si tú solito te empiezas a poner barreras, pues realmente no vas a llegar al objetivo y a la finalidad. Pero a la raíz, exactamente. Pero lo que nos hablaba el Señor es escarbar en nuestro pensamiento todas las cosas malas que hayamos hecho o que nos hayan hecho, y tratarlas con el Señor y decirle: Señor, viví esta situación, perdono a esta persona, o quizás tuviste esta situación muy dura, ayúdame a sanarla, te la entrego de todo corazón. Esa es una forma de limpiar tu espíritu, empezar a entregar las cosas que te hacen daño, y inseguridades o cosas que el enemigo se encargó de. A veces nos hace muy complicado ver las cosas de que el enemigo nos metió a esta cosa. Pues básicamente son cosas que, así como nos metió, pues nosotros abrimos una puerta, ¿no? O quizás experiencias que de niño, que pues por inocencia o por cosas, pues cuestiones pues que pasan en el mundo, podamos vivir. Y a final de cuentas la limpieza conlleva el entregarse las cosas a Dios, decirle: Señor, aquí está todo esto que me hace daño, todo esto que hice, y límpiame, aquí está. Ser sincero. Y muchas veces no es necesario que estén hincados, muchas veces están en el día haciendo sus labores comunes y se viene un recuerdo de decirte: hiciste esto, y decirle: Señor, perdóname por lo que hice, que tal vez estaba pequeña y no me di cuenta, y es algo que realmente estuvo mal. Y hay cosas que en el día muchas veces el Señor te está recordando y te está diciendo: acuérdate de eso que hiciste cuando tenías 5 años. Y esas cosas vas entregándole al Señor y tu corazón se va limpiando, y ahí es donde genera la limpieza espiritual. Amén. Al final de cuentas, la tarea de ese discipulado era que tú te sometías en una semana, de que el Señor quizás, o sea, uno puede escarbar, pero hay cosas de que pues se te olvidan, ¿no?
Pero en esa semana, si tú te dices, Señor, esta semana te lo voy a entregar para limpieza espiritual, en el transcurso de la semana, créeme que el Señor te va a decir esto, hey, hiciste esto. Así que también, o sea, si dices, pues a lo mejor yo no me acuerdo de muchas cosas, si tú te sometes con voluntad y sinceridad, el Señor te va a recordar y va a hacer que te limpies. Y créanme que la verdad les ayuda mucho, aprenden mucho y el Señor les ayuda también a ir avanzando. Porque muchas veces nos sentimos estancados porque pensamos que no avanzamos en las cosas del Señor. Y cuando ponemos en práctica cosas como esas que Él nos manda hacer, empieza a haber un cambio en nuestras vidas y entonces viene un crecimiento espiritual y empiezas a entender mucho más cosas que no entendías. Y eso, en esas cosas que vas haciendo, que parecen tal vez insignificantes, realmente no lo son, porque el Señor te ayuda realmente a avanzar al propósito que tiene en tu vida. Amén. Pero también prepárense porque también el Señor los va a hacer que pidan disculpas. A mí me da mucha risa un testimonio que dio la pastora, que no le pasó, bueno, sí le pasó a ella, pero pues ella no fue la que se disculpó, pero de que estaba orando acá en el altar y de repente viene una hermana y le toca el hombro y le dice, pastora, te perdono por todo lo que me hiciste, ¿okay? Y la pastora así, ¿qué feo? Pero pues, o sea, gloria a Dios, o sea, al final de cuentas es una persona que está soltando todo ese daño o todo eso que quizás el enemigo te hizo que lo miras de otra forma, que a lo mejor no fue un daño como tal, simplemente fue ignorancia, desinformación o simplemente impulso. Malentendido. Sí, o sea, muchas veces no son cosas así de que, no manches, como le pasó a la pastora. Y cuando te hacen daño y tú terminas disculpándote, humillándote así. ¿Cómo? O sea, que tú sientes el inclinarte y disculparte. Sí. Que según tú lo hiciste, pero no. ¿Cómo? O sea, en el sentido de que alguien te da... alguien o sea, ¿Pero en qué situación estás diciendo? Sentirte culpable. O sea, alguien te dañó a ti y tú te sientes culpable por ese dolor y te disculpas por esa persona por lo que te hizo. Exacto. Realmente no tendría sentido, porque realmente ese daño tú se lo tendrías que entregar a Dios. O sea, al final de cuentas no tienes que disculpar por algo que realmente tú no tuviste. O sea, por ejemplo, si alguien te pega no va a decir, hey, perdón porque me golpeaste. Pues, o sea, no tiene, es incongruente, ¿sí me entiendes? Ahí realmente lo que tienes que hacer es decirle, Señor, pues pasó esta situación en mi vida, sufrí mucho dolor por esto, te lo entrego. No tienes que ir con esa persona, a menos de que tú hayas hecho ese daño. Ahí sí tú tienes que ir. No, el Señor te lo pide. Y el que el Señor te lo pide. Pero si no, no es necesario. Sí, te pregunto. Pues, si es todo. Vamos a finalizar. Ya, la que no pregunte la van a poner a orar para el siguiente. A la Emily. No te preocupes. Bueno, vamos a cerrar con la clase, con una oración. Por favor, cierren sus ojos para terminar con la clase. Padre mío, gracias, Señor, por este momento tan preciado que nos has prestado, Señor. Un jueves tan especial, Señor, que es escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por abundar en este lugar, Señor, porque yo sé que no hemos sido nosotros, Señor, dando la palabra, sino tú, Señor, abundando en el corazón de cada joven, Señor. Te agradecemos, Señor, por ser tú cada jueves, Señor. Por favor, Señor, que cada joven que está aquí, Señor, llegue con bienestar a su casa, Señor, y que tu palabra, Señor, se la lleve contigo, Padre mío, en la cual abunde en su vida, Señor, y que haya ese crecimiento en su corazón, Señor. Te agradecemos por este momento tan especial. Y gracias, mi Padre mío. Amén. Pues ahora sí saquen los dulcecitos. Digan adiós. 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 Nos vemos en otro gameplay.